Hola, soy Virginia y os voy a hablar del aparato urinario y de cómo funcionan los riñones en él. El aparato urinario es el aparato fundamental de la excreción. Tiene la función de filtrar la sangre para eliminar los desechos y toxinas de esta y eliminarlos en forma de orina. El aparato urinario está formado por los riñones, por los uréteres, por la vejiga urinaria y por la uretra. Los riñones son dos órganos situados en ambos lados de la columna, los que se forman la orina. En los seres humanos, cada riñón tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado. Los riñones están situados a ambos lados de la columna vertebral. El riñón derecho descansa exactamente debajo del hígado y el izquierdo debajo del diafragma y adyacente al brazo. Los uréteres son dos conductos que recogen la orina fabricada en cada riñón y la transportan hasta la vejiga urinaria. La vejiga urinaria acumula la orina que llega de forma continua por los uréteres. Cuando esta está llena, se contrae y surge la necesidad de orinar. La uretra es un conducto que parte de la vejiga y expulsa la orina al exterior a través de la micción. Pero, ¿cómo funcionan los riñones? La sangre viene directamente de la vena aorta hasta los riñones. En él se filtran y se limpian. Ya la sangre filtrada y limpia sale por la vena renal y los desechos van por los uréteres directamente hasta la vejiga. Diariamente nuestros riñones filtran unos 500 litros de sangre, separando los productos de desecho distintos al CO2 y acumulándolos con el agua y las sales minerales sobrantes para formar la orina, que será expulsada al exterior. Exactamente, las estructuras que se encargan de este proceso de filtración de la sangre se denominan nefronas, que es esta imagen ampliada que tenemos aquí. Por último, para descubrir la anatomía de un riñón, Juan Carlos y Paula realizarán la disección de un riñón de cerdo para mostraros cómo funciona cada una de estas nefronas. Mis compañeros lo explicarán de una forma muy divertida. Veamos. En esta práctica estudiaremos la anatomía de un riñón de cerdo porque es prácticamente idéntico al de un ser humano. Para ello necesitaremos un riñón como este, Una cubeta de disección, un bisturí para abrir el riñón, unas tijeras unas pinzas de disección y agua oxigenada. Empezaremos colocando el riñón sobre una cubeta de disección. después de haberle quitado toda la grasa que lo cubre. Observamos su color, aspecto, textura, forma y tamaño. En cuanto al tamaño, el riñón tiene 13 centímetros de largo, 6 de ancho y 3 centímetros de grosor. Además, como podéis ver, el riñón es un órgano consistente, de textura gelatinosa, de aspecto granuloso y de color pardo. Observamos ahora la zona donde salen y entran los diferentes conductos e identificamos la arteria renal, la vena renal. El uréter no se ve muy bien porque está cubierto por grasa. Con el bisturí y mucho cuidado hacemos un corte longitudinal limpio y continuo por la parte superior de la cara convexa, para lograr que quede separado en dos partes iguales. Extendemos ambas partes sobre la cubeta de disección y observamos las distintas partes del riñón y las comparamos con nuestro esquema. Aquí podemos ver la corteza, de aspecto granuloso y fino. La zona medular con sus pirámides renales o de Malpighi, que son de color rojizo. Esta cavidad en forma de embudo de paredes fibrosas y color blanco se denomina pelvis renal. También a ambos lados del uréter puedes observar la inserción de dos grandes vasos, la arteria y la vena renal. Depositamos unas gotas de agua oxigenada sobre la superficie recién cortada del riñón. Observamos que se produce una efervescencia. ¿Por qué se produce esta efervescencia?
La efervescencia que se produce al añadir agua oxigenada directamente a la zona del riñón recién expuesta se debe a la presencia de moléculas orgánicas en ella, que al reaccionar con el agua oxigenada liberan dióxido de carbono. El burbujeo más intenso en la nefrona responde a que ésta posee mayor concentración de moléculas orgánicas, debido a que en ella se produce el filtrado, y por tanto todas las moléculas orgánicas del organismo, suspendidas en la linfa o en la sangre, pasan por ella. Después de que hayan pasado unos segundos, hay que limpiar la zona para eliminar el exceso de agua oxigenada y se pueden observar los túbulos colectores de las nefronas. Para esto, el riñón de cerdo tiene que estar bien fresco. En nuestro esquema, las nefronas tendrían esta localización. Los glomérulos y las cápsulas de Bowman de las nefronas se localizarían en la cabeza del riñón. En cambio, los túbulos colectores, en los que hay efervescencia, y el asa de Henle de las nefronas se localizarían en las pirámides de Malpighi. Pero, ¿cómo funciona una nefrona? Mis compañeros os lo van a mostrar ahora. Como ya han dicho mis compañeros, en nuestros riñones las unidades funcionales son las nefronas y existen aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón. Los alumnos de tercero de la ESO hemos invadido el patio para mostraros cómo funcionan las nefronas. En estas nefronas distinguimos una serie de zonas morfológicas. La primera es el glomérulo de Malpighi, que está formado por una red apelotonada de capilares. Este glomérulo está situado en el extremo dilatado ciego de la nefrona y además está rodeado por una capa de doble pared del tejido epitelial escamoso, que es la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. A continuación de la cápsula viene un túbulo que es el túbulo contorneado proximal y que es muy tortuoso. Además, su pared está formada por una sola capa de células, con numerosas vellosidades que aumentan la superficie de intercambio. Este túbulo contorneado proximal termina en una porción recta que constituye la primera porción del asa de Henle. El asa de Henle siempre presenta dos ramas, la rama descendente y la rama ascendente, teniendo forma de U. Y por último, el túbulo contorneado distal desemboca en el túbulo colector. Estos túbulos colectores son comunes para varias nefronas y van siempre de corteza a médula y además siempre paralelos a las asas de Henle. Durante la filtración de la sangre y la formación de la orina, gracias a la especial estructura del riñón, la mayor parte del agua y de las sustancias útiles se recupera. En este proceso de filtración de la sangre y formación de la orina se pueden distinguir 4 etapas, que son: Primera etapa, filtración. Debido a la presión dentro de los capilares sanguíneos del glomérulo, sale de ellos el agua y las sustancias disueltas de bajo peso molecular, como es el ion sodio, procedente de la disolución de la sal, la urea, la glucosa y los aminoácidos, pero no los glóbulos rojos ni las moléculas grandes como las proteínas. Segunda etapa, reabsorción de solutos. En el túbulo contorneado proximal, debido a las proteínas especiales de la membrana de sus células, se extrae de su interior los iones sodio, la glucosa y los aminoácidos, que vuelven a la sangre permaneciendo en su interior la urea. Tercera etapa, reabsorción de agua. En el túbulo recto descendente del asa de Henle, al ser permeable al agua y al ion sodio y atravesar una zona de alta salinidad, se produce la salida de agua por un proceso llamado ósmosis y la entrada del ion sodio. Cuarta etapa, segunda extracción de iones sodio y segunda reabsorción de agua. La segunda extracción de iones sodio de la orina en formación se realiza en el resto del recorrido. Túbulo recto ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector, gracias a unas proteínas especiales de la membrana de sus células. El túbulo recto ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, pero los dos siguientes y últimos tramos sí son permeables al agua, por lo que en el túbulo contorneado distal se produce por ósmosis la segunda reabsorción de agua, con lo cual la orina en formación se concentra mucho. El resultado es que la orina final es un líquido muy rico en urea y ácido úrico
que son dos sustancias muy tóxicas para nuestro cuerpo. It's so easy for me to say I'm okay. It's so worthless to try to explain all the pain. And I'm falling deeper into my shell, feeling numb when I try to believe in myself. It's so easy for me to say I'm okay, but is it worth it for me to endure all this pain? Am I breaking my own heart just to say that I try as I try to become someone else? Is it too late for me to start all again? Can I rewrite who I've been in a race? All the bad times that made me doubt and run away, feeling sorry for myself with no destiny, just pain. I won't stop loving every day. I won't stop believing in myself. I won't stop looking for my life, looking for the thing that makes everything alright. I won't stop loving every day. I won't stop believing in myself. I won't stop looking for my life, looking for the thing that makes everything alright. So easy for me to say I'm okay, feeling empty when I pretend to forget all those long nights when I had nothing to say, and every piece of my heart felt like snowflakes in May. It's so easy for me to say I'm okay, but is it worth it to keep on playing this game where I'm not real? I'm just a ghost in the shade, just a song with no name, heartbroken glass to repair. No, it's not late for me to start all again. I will rewrite who I've been in a race. All the bad times that made me doubt about myself, I will find the strength to fight, and I will find my own way. I won't stop loving every day. I won't stop believing in myself. I won't stop looking for my life, looking for the thing that makes everything alright. I won't stop loving every day. I